En más noticias, el actual director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese Ruiz, enfrenta acusaciones de un empresario originario de Costa Rica. Francisco Dalanese, el fiscal de hierro, como es conocido en Costa Rica, podría enfrentar a la justicia de su país. El deportista Jorge Castillo permaneció en prisión por 4 años, tiempo que duró el juicio en su contra, donde era sindicado de contactar a los sicarios que dieron muerte a Parmenio Medina. Este fue el juicio más largo en la historia de Costa Rica. Castillo denunciará al exfiscal de Costa Rica y actual jefe de la CICIG en Guatemala por implantación de pruebas en el proceso. A un medio de comunicación costarricense declaró que a él lo incriminaron con testigos falsos, que el Ministerio Público por la presión popular usó delincuentes comunes a quienes le perdonaron 11 delitos de robo agravado para que fueran a declarar en su contra. Agrega que en la época de Dalanese al frente del Ministerio Público en ese país, se puso de moda utilizar todos los recursos para condenar a los sospechosos porque los veían como enemigos de la sociedad. Los delincuentes que utilizaban como testigos se aprendían un libreto, como si se tratara de una novela, aseveró. El tribunal absolvió a Jorge Castillo a solicitud del fiscal del caso, confirmado por la Sala Tercera. Además ordenaron el pago de 2 indemnizaciones por parte del Estado que suman más de $2.400.000 americanos, refiere la publicación, por haber permanecido privado de su libertad por 4 años y ser víctima de 2 violaciones en la celda. Cualquier parecido con la realidad en Guatemala es pura coincidencia. Con la llegada de Carlos Castresana como comisionado de la CICIG, propuso reformas a la ley contra la delincuencia organizada y se incluyó la figura del colaborador eficaz, que se trata de un delincuente que acepta su culpa y a cambio de recibir varios beneficios, hasta el cambio de identidad, declara en contra de otros, quienes son condenados. El primer caso fue el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg y el empresario Musa y su hija, con la variante que en el primero el colaborador se le perdonó la pena y en el otro el sicario de Rosenberg se convirtió en colaborador eficaz. Con el legado continuó Francisco Dalanese como comisionado de la CICIG. Los sindicados se han quejado en repetidas ocasiones ante los jueces y los medios de comunicación de ser presionados para aprenderse los testimonios a cambio de ofrecimientos que posteriormente no son cumplidos, como fue el caso de los hermanos Valdés Pais. Como derecho universal se conoce que todos son inocentes hasta que sean oídos y vencidos en juicio. Sin embargo, en el caso del costarricense Jorge Castillo, como en muchos en Guatemala, son culpables hasta que se demuestre lo contrario, por hacer caso a las presiones mediáticas que son sometidos con aquellos casos paradigmáticos o políticos. Con respecto a esta posible demanda en Costa Rica, se trató de obtener la postura del comisionado Francisco Dalanese, pero el portavoz de CICIG indicó que por cuestiones de agenda no era posible, pero que si se manda la solicitud vía email, se podría programar.